Hola, yo os voy a empezar comentando el lenguaje de los videojuegos de acción y aventuras. Los juegos de acción son aquellos en los que mediante el control de un personaje debemos conseguir un objetivo, superando por el camino distintas dificultades en forma de distintos enemigos o pruebas. Estos videojuegos en el plano lingüístico no cuentan con una gran cantidad de texto, o si cuentan con él, no se trata de una función primaria en el desarrollo del contenido. En los últimos años, los juegos de acción cada vez poseen más diálogos entre personajes, es decir, nos encontramos con transcripciones del lenguaje oral que vemos representados en la pantalla como lenguaje escrito. La transcripción es literal y conserva la estructura de la lengua oral en un vocabulario coloquial y una sintaxis no normativa. Algunas muestras de utilización de recursos para ajustarse a la reproducción exacta del oral son el uso de puntos suspensivos para mostrar vacilación, multitud de símbolos exclamativos e interrogativos para dar un mayor realismo, utilización de mayúsculas para simbolizar un tono elevado o agresivo, o el empleo de distintos colores para diferenciar el sujeto emisor en cada momento. Otro texto que solemos encontrar en los videojuegos de acción es el correspondiente a nuestros objetivos. Es común tener una tecla o botón que al pulsarse nos lleve a una especie de diario o agenda en la que encontremos una lista de diferentes órdenes. Estas órdenes se encuentran siempre escritas en modo imperativo, como por ejemplo, ve a Liberty City o aniquila a 10 goblins. Esto hace que el jugador se involucre más en el papel del personaje, viviendo el videojuego en primera persona. Grand Theft Auto 4. Este videojuego es uno de los más representativos y conocidos de este género, en el que el argumento de la historia viene expresada a través de los diálogos del protagonista con otros personajes y que junto con la interacción con el entorno nos dan una ambientación muy realista. Una característica destacable es la conservación de los diálogos en el lenguaje original, que van acompañadas de expresiones propias de los mismos, como por ejemplo fuck you, que lo traducen como que te jodan. El lenguaje utilizado es popular con frases cortas de construcción sencilla que nos permiten una lectura rápida, pudiendo seguir sin problemas el diálogo con la cinemática, como por ejemplo, Nico, vamos a comer algo. Ahora no puedo, tengo algo entre manos, pero gracias. Ahora os voy a comentar el lenguaje de los videojuegos de aventuras. Desde siempre ha habido una gran similitud entre la estructura narrativa de una novela literaria convencional y la de una aventura gráfica, con la salvedad de que en estas últimas eres tú quien decide por dónde llevar el desarrollo de la narración. En los dos ámbitos, la historia consta de tres partes diferenciadas: presentación, desarrollo y desenlace. Los diálogos interactivos se introdujeron en las aventuras tras la aparición de Monkey Island 1. Es muy importante que las frases entre las que te dan a elegir tengan una coherencia con lo que ha acontecido hasta el momento con el transcurso del juego, porque si no estaríamos hablando de un gravísimo error de programación. Con el avance de la tecnología del videojuego, esta interfaz ha evolucionado, y aunque en esencia el control es el mismo, ahora ya no poseemos ese cuadro y se opta por un paisaje inteligente. Esto quiere decir que al pasar el cursor por un objeto o persona con el que se puede interactuar, nuestro puntero cambiará de imagen mostrándonos las acciones posibles sobre él. Los símbolos del puntero se convierten en una boca, una mano o un ojo mediante una especie de metonimia entre la parte del cuerpo y la acción que se te permite realizar, como mano tocar, ojo mirar o boca hablar. Broken Sword 2. En su día, el interfaz de Broken Sword 2 fue una innovación. Presentaba los objetivos del inventario en una franja negra en la parte inferior de la pantalla, y se huía de los verbos en infinitivo para realizar las acciones. En este caso, se utilizaba un puntero de ratón clásico que se transformaba en un aspa para resaltar los objetos activables. A su vez, el nombre del objeto aparece sobreimpresionado encima del aspa, siempre escrito con primera letra mayúscula, aunque no sea nombre propio, como puerta, teléfono o escaleras. Lo primero que llama la atención es el uso continuado del pretérito imperfecto como tiempo verbal principal, como por ejemplo, esa puerta estaba hecha de madera dura, o era el teléfono de Hubier, lo que denota que la historia relatada se encuentra en un pasado ya concluido. Pero esto solo ocurre cuando George, el protagonista, se dirige a nosotros, ya que al hablar con los demás personajes utiliza los distintos tiempos verbales de forma lógica. Hay un abuso de los puntos suspensivos, los cuales aparecen en la mayoría de las frases para indicar que el texto continúa más adelante, o en otros casos para dar sensación de vacilación o nerviosismo. Pero ¿cómo te has enterado de...? Por último, las funciones exclamativas y especialmente interrogativas son las más usadas, algo coherente en el papel de detective del personaje principal. Ahora os voy a comentar el uso minoritario del lenguaje en otros géneros, en los videojuegos de conducción. Esta clase de videojuegos pueden ser simuladores en los que se busca el mayor realismo posible en cuanto a sensaciones de conducción y la recreación de los más conocidos. Por otro lado, tenemos los arcade, que tienen un manejo más sencillo, con características más sencillas y sensaciones menos realistas, que buscan entretener sin vistas a satisfacer a otros públicos más exigentes. Un ejemplo de ello es el Gran Turismo.
Este tipo de videojuego no se caracteriza por tener muchos textos y, por supuesto, no existen diálogos, ya que solo interactuamos nosotros mismos con la interfaz del videojuego a través de una serie de menús con un lenguaje en castellano y frases en construcción sencilla, como por ejemplo empezar partida, cargar partida, carrera individual o competición. Durante la experiencia del videojuego, la información propia de este tipo de juegos, como la velocidad, nos aparece en un velocímetro como los de los coches o en formato digital. La vuelta en la que nos encontramos, los tiempos que vamos haciendo de cada vuelta y un minimapa del circuito para ver dónde estamos y poder intuir la siguiente trazada, además de mostrarnos el estado del coche a través de la vista en miniatura de este desde arriba. Y si el coche es de color verde, como por ejemplo que esté en buen estado, de color ámbar que esté dañado o de color rojo esté destrozado. Y nos aparecerá de forma imperativa la orden de ir a boxes. Cuando vayamos a reparar el coche, nos aparecerá un menú en el que podremos realizar multitud de reparaciones, como por ejemplo cambiar los neumáticos, arreglar el motor o el chasis, y en el que vemos el uso de verbos en infinitivo como por ejemplo reparar chasis, cambiar neumáticos o rellenar depósito de combustible. Este uso del infinitivo tiene como fin que nosotros, a través de los distintos indicativos mencionados con anterioridad, podamos con cierta libertad decidir qué es lo que vamos a reparar o cambiar, ya que cada opción lleva consigo una penalización temporal y nos hace priorizar entre las distintas opciones. Ahora os voy a hablar de los videojuegos de disparos en primera persona. Estos videojuegos se caracterizan por tener una vista en primera persona durante todo el desarrollo y buscan un realismo a la hora de mostrarnos daños en personajes y en el entorno. En este género se suele manejar a un solo personaje, aunque en la actualidad también se permite la interacción con otros a través de órdenes. La temática de este juego es muy común entre sí, aunque algunos son realistas y otros son pura ficción reflejando personajes, armas y escenarios totalmente inventados. Un ejemplo de este género es el Call of Duty 4. En este género los diálogos son abundantes, sobre todo al principio y al final de cada misión, y en la que nos explican lo que tenemos que hacer. El lenguaje usado se caracteriza por estar en castellano, y refleja el trato de cercanía entre compañeros de unidad a través de un lenguaje popular, con el uso de palabras malsonantes y con comentarios espontáneos como por ejemplo: chavales, a ver si volvemos pronto a casa, que ya tengo ganas de poder beber esa cerveza, y no esa mierda que nos dan en la base. Estos putos terroristas nos están acorralando. También hay que destacar el lenguaje propio del ejército con palabras en clave como jefe bravo a jefe Charlie. Estamos de camino al objetivo. Aquí jefe bravo, el jabalí se está moviendo. Este videojuego se desarrolla en primera persona, es decir, que en la pantalla solo vemos lo que veríamos si fuésemos los protagonistas reales de la historia, pero en este caso solo vemos el brazo con el arma y una visión periférica limitada. En la pantalla también aparece una cruceta en el centro que es el puntero del arma que portamos. También aparece una brújula que nos indica la posición del objetivo de forma intuitiva, y el interior de la brújula sirve de mapa, en la que los amigos son señalados con una flecha verde y los malos con una roja, siguiendo pues el mismo esquema de colores que tenemos interiorizado. Ahora os voy a comentar brevemente los juegos de puzzles y plataformas. Este género realmente no utiliza casi ningún tipo de lenguaje textual, más que el usado en los menús principales que ya hemos comentado con anterioridad. Para otros géneros, un ejemplo de este tipo de juegos podría ser el Super Mario Bros. Para concluir, a la luz de los ejemplos mostrados, podemos decir que por norma general el uso de un lenguaje visual supera la utilización del lenguaje textual, ya que el público al que va dirigido no aprecia tanto la calidad lingüística como la calidad gráfica, más perceptible por los usuarios. La rapidez con la que avanza la tecnología de los ordenadores y las videoconsolas nos ayuda precisamente a que los productores de videojuegos hagan especial hincapié en la claridad y desarrollo del lenguaje escrito, porque simplemente no vende. Esto nos lleva a la conclusión de que el campo de acción del lenguaje en los videojuegos está disminuyendo poco a poco en favor del movimiento, la acción y la espectacularidad.